displacentera, ¿no? Es una dificultad respiratoria. Quizás algunos de ustedes lo han sentido, algunos que sufren de asma o que han tenido neumonía. Entonces, sabemos que la disnea es una sensación de falta de aire y que pues el paciente lo reporta como si estuviera ahogando. La incidencia es bien alta en los pacientes con cáncer de pulmón, en un 70%, pero nos dice la bibliografía que el 50% de los pacientes con cáncer terminal la van a tener y se va a incrementar mucho más en las últimas semanas de vida. Hay múltiples factores que nos pueden causar esto y se acompaña casi siempre de ansiedad en lo que es la disnea al reposo. Yo creo que eso nos pasaría a cualquiera, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, estamos con asma y tenemos esa dificultad respiratoria, una se siente esa ansiedad cuando no puede respirar. ¿Les ha pasado alguna vez que se han metido a la piscina y que quieren respirar y no pueden salir o están jugando y no salen? Se siente ansiedad por no poder respirar. Es eso lo que los pacientes sienten. Entonces, dentro de su epidemiología de la disnea en cuidados paliativos, pues es un síntoma común en los pacientes terminales, al menos en el 50% de ellos. Es la principal causa de consulta en al menos el 10% de los pacientes de cuidados paliativos. Y es la cuarta causa más frecuente de visita a urgencias por parte de los pacientes paliativos. Se presenta en más del 90% de los pacientes con EPOC avanzado y también en pacientes con cardiopatías graves en un 60%. El 66% de los pacientes que mueren con EPOC sufren de disnea severa. Qué feo debe ser eso para el paciente en realidad, que usualmente es más frecuente en pacientes con cáncer pulmonar, ¿no? Se presenta en más del 70% de los pacientes con cáncer pulmonar. ¿Cómo son sus mecanismos? Puede haber un mecanismo psicógeno. Al final todos van al bulbo raquídeo y la protuberancia. Va a haber un mecanismo vascular con los barroreceptores y los mecanorreceptores, un mecanismo bioquímico central, ya sea por el pH o el PCO2, periféricos por el pH, PCO2 y PO2, y también puede ser en usos musculares, ¿no? Irritantes, estiramiento, también puede haber por los nervios trigémino y otros. Entonces, lo que va a pasar aquí es que va a haber un control del motor voluntario e involuntario, lo cual va a causar que el diafragma y la pared torácica estén en constante desbalance. Entonces, el paciente va a sentir una ansiedad constante. Centro respiratorio cerebral controla lo que ustedes ya saben, la respiración. Va a haber aquí lo que es la estimulación química, se va a dar por los niveles de CO2. Cuando se va reteniendo un poco más, el paciente va a tener el estímulo para poder ventilar. Entonces, el patrón respiratorio con un estímulo mecánico en los pulmones que tenemos ahí son los nervios vagos para poder nosotros iniciar la ventilación, ¿no? Los factores que van a modular la respiración pues van a ser la debilidad, la ansiedad, el miedo, la angustia, la ira. Puede haber fiebre, acidosis, hipercapnia, hipoxia, deformidad e insuflación pulmonar. Va a haber un trastorno en estos pacientes. Ellos pueden tener periodos, su respuesta al estímulo del CO2 va a ser mucho más prolongada que en un paciente normal. Entonces ellos necesitan la retención de mayor CO2 para poder haber un estímulo de ventilación. Entonces, los componentes físicos de la disnea fisiopatológicamente puede estar causada por el incremento del esfuerzo requerido para ventilar. Muchos de ellos sienten como si hubiera un proceso de obstrucción. Va a haber disminución de la capacidad para llevar a cabo el esfuerzo ventilatorio en algunos pacientes por debilidad de los músculos respiratorios, en aquellos que tienen enfermedades neurológicas.
y también en los pacientes oncológicos que a veces, o en pacientes con EPOC que tienen sobredistensión pulmonar. Va a haber un incremento en los requerimientos ventilatorios en casos de pacientes que tengan fiebre, que tengan anemia, pues va a haber mayor necesidad. Y etiológicamente, la obstrucción pulmonar como el EPOC, el asma, pacientes que manejan bastantes secreciones, el cáncer, nos pueden causar esto. Restricción pulmonar, enfermedad intersticial, derrame pleural, va a ser muy restrictivo, infecciones, alteraciones esqueléticas y en caso de pacientes obesos también. También en un desequilibrio de BQ, en caso de anemia, hipertensión pulmonar, falla cardíaca o un TEP. Y debilidad y fatiga en caso de enfermedades desmielinizantes tipo esclerosis múltiple, ELA, fatiga, caquexia por cáncer. En caso de caquexia por cáncer, pues va a haber mayor consumo, ¿no? Y debilidad. También van a existir componentes extrapulmonares de la disnea. Entonces, un 24% de los pacientes terminales que no tienen procesos cardiopulmonares también van a presentar disnea. Pueden haber cambios sistémicos como la caquexia, la anemia, la astenia, la respuesta inflamatoria sistémica. Estos pacientes, curiosamente, pues van a presentar mayor disnea. También casos de pacientes que tengan mucha ansiedad, pánico, malestar espiritual y existencial, que ya sienten que ya no les queda nada, ¿no? Estos pacientes suelen sentir por el mismo tema de la ansiedad, suelen presentar este tipo de condición. Los pacientes con trastornos de ansiedad y con malestar espiritual presentan una experiencia de disnea amplificada. Se dice que los pacientes que tienen este tipo de experiencia como que no están a cuentas con sus familiares, no están a cuentas con Dios, con su entorno, con su prójimo, pues suelen pasar un tipo de ansiedad aún mayor. Entonces suelen presentar disneas muy amplias. Entonces muchas veces se ha visto que las enfermeras, que el personal médico piden a que acuda un pastor o que acuda un sacerdote y después de esto se curó la disnea. Los pacientes mejoran increíblemente porque los pacientes se sienten en paz, se sienten en confort con todo su medio, todo el ambiente biopsicosocial que tienen. Otros hacen ataques de pánicos, que son más comunes en los pacientes con enfermedades pulmonares. En los pacientes con enfermedades pulmonares es muy justificable porque ellos tienen ya el compromiso orgánico pulmonar de por sí mismo. Entonces, estas causas de disnea en los pacientes con cáncer, pues en los pacientes que tienen derrame pleural, que muchas veces han sido tratados con neumonectomías por el cáncer, eh, pacientes que tienen obstrucción bronquial, pacientes con reemplazo de tejido que han hecho mucha fibrosis, aquellos pacientes que han recibido quimioterapia, pues suelen hacer bastante fibrosis en el tejido pulmonar, pacientes con linfangitis, con obstrucción mediastinal, con derrame pericárdico, ascitis masiva, distensión abdominal, caquexia. Entonces, estos pacientes hacen diferentes tipos de disnea, ya sea por restricción, ya sea por fallas, por fallas como tipo cardíacas, hacen dificultad respiratoria o deterioros en el medio interno también, ¿no? Entonces, todo esto puede generarnos disnea. Hay muchas causas en realidad que puede generarnos, pero así sea un paciente que tenga, otra vez repito, un CA de útero, podría generar un problema de disnea. No necesariamente relacionado propiamente al tema pulmonar, sino más por un tema de ansiedad. Entonces, los pacientes a veces hacen sus ataques de pánico de tipo respiratorio, los cuales van a asociarse a una disnea de esfuerzo. Durante esos ataques, está, el paciente está totalmente convencido que se va a morir. Él
él tiene en la cabeza que se va a morir. Por lo tanto, incrementa su ansiedad, no te entiende por más que tú le digas que no va a pasar eso, incrementa su frecuencia respiratoria, tiene mucho miedo y eso se forma como un círculo vicioso y todo este círculo vicioso va a generar aún más disnea. Entonces el paciente tiene una gran incertidumbre, ¿no? Y eso hace que siga incrementando la disnea. En estos casos, el tratamiento va a ser la educación profiláctica para controlar la respiración. Hay que decirle al paciente que puede pasar por esta condición. O sea, en algún momento, decirle que en algún momento el paciente puede hacer disnea, que no va a estar relacionado posiblemente a su enfermedad, o si, más que eso, es un ataque de pánico, de temor, ¿no? Que hay que educarlo previamente para que él sepa lo que puede pasar. ¿Qué le ponemos desde el punto de vista farmacológico? Podemos utilizar diazepam, ya sea por vía oral. Cuando tenemos ataques de pánico críticos en emergencia, podemos utilizar el midazolam para poder bajar esa ansiedad, ¿no? Cuando sabemos que es un ataque de pánico. O sea, las benzodiazepinas nos van bien en este tipo de casos. Hay que hacer una evaluación, hay que hacer un manejo integral en esto, hay que explicar, hay que decirles que las causas pues son generalmente reversibles, no todas las medidas son farmacológicas, el acompañamiento y la compañía del personal y de un familiar siempre va a ser lo mejor para el paciente, tiene que estar en un ambiente ventilado, cerca a una ventana o tener un abanico o un ventilador, eso le va a ayudar bastante al paciente. Ustedes se van a dar cuenta, el paciente va a venir y ustedes muchas veces le van a tomar la saturación y el paciente va a estar saturando 100%, pero según el paciente no puede respirar. Entonces, a veces tener un lugar fresco y ventilado va a ayudar mucho al paciente. Hay que enseñarles a hacer ejercicios respiratorios, terapias de relajación y en muchos casos está descrito hasta la hipnosis, ¿no? Hay que enseñarle al paciente a modificar su estilo de vida, sentarse para lavarse o afeitarse. Hay que ayudarle para esas actividades. Hay que tratar de que el paciente siempre duerma en un primer piso y que su descanso pues sea en una cama. Entonces, ¿cuál sería el modelo de atención psicosocial de la disnea? Entonces, hay que tener en cuenta aliviar los síntomas de la enfermedad a través de una intervención pues específica, revisando al paciente. Hay que aliviar los síntomas mediante la intervención sistémica global, también revisando. Y hay que tener en cuenta que si la enfermedad es modificable, pues bien. Si no es modificable, hay que tratar de aliviar todo lo que es estos síntomas de intervención global. Hay que hacer una evaluación siempre adecuada de todos estos síntomas. Es importante que el paciente sepa que lo que tiene sencillamente pueden ser crisis de pánico, pueden ser crisis de disneas que tengan, que sean alejadas de su enfermedad, a diferencia de una enfermedad propiamente del sistema respiratorio. A ver. ¿Cuáles son las metas del tratamiento para el manejo de la disnea? Pues puede haber una disnea leve, moderada, severa o puede ser refractario también, ¿no? Entonces, dentro de ello, para todas estas etapas, es la evaluación continua y el tratamiento psicosocial, espiritual y la angustia emocional. Como podemos ver, eh, una de las mayores causas es la angustia, la ansiedad del paciente. Es importante tener de la mano un ventilador, el reposicionamiento y el aire médico que se puede utilizar, quizás un balón de oxígeno. Eh, Solo se utiliza el oxígeno cuando hay una disnea de tipo hipoxémica, ¿no? Y para eso se saca un examen de gases arteriales para poder determinar. Cuando ya esta disnea se vuelve muy intolerable y vemos también el diagnóstico del paciente, que es una disnea por causa quizás propiamente pulmonar, entonces ya vamos a ver la posibilidad del uso de opioides
los cuales se usan para poder disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces los opioides pues van a tener una acción un poquito más prolongada, lo cual nos va a permitir cumplir estos objetivos. Entonces, cuando hablamos de opioides en el manejo de disnea, pues estamos hablando que los opioides participan ya sea en la modulación endógena de la disnea, se liberan naturalmente en algunas enfermedades respiratorias y pues el fármaco que siempre va a ocasionar más disnea va a ser la naloxona. Cuando nosotros estamos corriendo apresuradamente y tenemos la liberación de adrenalina y también tenemos nuestra liberación de diferentes endorfinas, eso es lo que hace que nosotros disminuyamos nuestra frecuencia respiratoria, porque inicialmente con el correr o con la adrenalina que liberamos estamos incrementando nuestra frecuencia respiratoria, pero progresivamente cuando vamos entrando al reposo, y se van liberando nuestras diferentes sustancias endógenas, van haciendo que vayan modulando y vayamos disminuyendo nuestra frecuencia respiratoria. Entonces, estas van a reducir el impulso ventilatorio, el consumo de oxígeno y la sensibilidad a la hipoxemia e hipercapnia. Van a reducir la ansiedad, probablemente modifiquen la percepción central de la disnea. La evidencia disponible apunta al hecho de que el uso de opioides para el manejo de disnea no ocasiona depresión respiratoria. Ya se ha visto, se usa frecuentemente en este tipo de pacientes, que el uso de altas dosis de benzodiazepinas más opioides se usa en retiros de ventiladores, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, y no se asocia a una disminución de su sobrevida. O sea, no está mal utilizarlos. Muchos estudios muestran que no hay cambios en los niveles de los gases arteriales, algunos pocos muestran solo cambios pequeños en la oxigenación y el CO2. Es cierto, incluso es usado en los pacientes cardiópatas y hasta en neumopatías severas. Entonces, cuando están los pacientes en ventilación mecánica no invasiva, en CPAP o en BiPAP, pueden lograr beneficios sintomáticos y se tiene que evaluar el balance entre el beneficio sintomático y la incomodidad ocasionada por la intervención. Nosotros ponemos, cuando viene el paciente con ansiedad y le queremos poner un CPAP, no va a funcionar, porque algún momento ya de su vida como médico les voy a dejar suelta esta pregunta, traten de ponerse una mascarilla y tenerla ahí sujetada todo el tiempo. En un paciente despierto es muy difícil, uno siente una ansiedad como que te están ahogando, ¿no? Y encima traes un paciente con insuficiencia respiratoria, como a los que manejamos en COVID, no toleraban el CPAP o el BiPAP. Muchos de ellos tuvimos que tener cierto tipo de sedación, para los cuales utilizamos a veces un poco de morfina o utilizábamos también benzodiazepinas para sedarlos y se dejen llevar por la máquina, porque estos dispositivos, para poder funcionar, tienen que dejarse llevar por la máquina. O sea, no puede ser que el inspiratorio y para la máquina sea el expiratorio o viceversa, ¿no? Entonces, porque la máquina pita y no funciona. El paciente se desespera y siente que se está ahogando. Entonces, tiene que haber una correlación entre el paciente y la máquina. Y para eso muchas veces tenemos que llegar a sedarlos parcialmente. Entonces, eso es importante que lo sepan. O sea, el dispositivo para ayuda es muy bueno, muy bueno. Nos ha sacado muchos pacientes en la época de COVID, por ejemplo, antes de utilizar un ventilador mecánico, pero no todos respondían adecuadamente porque produce mucha ansiedad, como les digo, o sensación de ahogo. Tuvimos la necesidad de sedar parcialmente a algunas personas. Entonces, ¿qué aprendemos de lo que es disnea? Pues que al contrario del dolor, la disnea a menudo se manifiesta como un síntoma incidental en lugar de un síntoma continuo. O sea, no es siempre, no es siempre. Sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el paciente en las primeras etapas tiene miedo de todo, ¿no? Entonces, ahora tengo cáncer, tengo esto, tengo el otro, y comienza a estar más estresado, más ansioso.
Con el tiempo, la disnea se convierte en un síntoma ya cuando avanza la enfermedad, en un síntoma más continuo. Los pacientes son clínicamente inestables, con frecuencia ya hacen incluso delirium, por lo que es difícil llevar a cabo una investigación adecuada en este tipo de pacientes. Al igual que otros síntomas de investigación, los estudios de disnea, en disnea hay la necesidad de diferenciar entre el alivio específico de disnea y el resultado de los sedantes como benzodiazepinas. Es importante saber si se alivió realmente la disnea o es que las benzodiazepinas y los opioides están haciendo el efecto de sedación nada más. Entonces es importante también el uso de las cánulas de alto flujo, también altas dosis de esteroides, la espirometría incentiva y ejercicios musculares, ¿no? Y otras intervenciones que pueden ofrecer gran esperanza a estos pacientes con disnea. Y eso nos puede permitir un manejo más eficaz en los pacientes. Vamos a hablar también de caquexia tumoral, que es otro de los síntomas. Este es un concepto clínico, el cual viene a ser pues, la pérdida progresiva e involuntaria del peso. ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida del apetito. Esto nos va a llevar a un estatus metabólico específico y complejo, el cual nos va a llevar a un debilitamiento progresivo y llegándonos hasta la muerte. Acá tenemos a un pacientito que está caquético, ¿no? Entonces, ¿qué es la caquexia tumoral? El extremo es el proceso de la pérdida de peso en los pacientes con cáncer. Ustedes han visto los pacientes oncológicos, muchos de los pacientes oncológicos, dependiendo del tipo de cáncer, en las etapas terminales están caquéticos. Se ha documentado en cáncer que en caso de cardiopatía e infecciones crónicas, pero no en enfermedades neurológicas. Es debida a complejos relacionados o con respuesta inflamatoria sistémica, está mediada por citoquinas y otros factores como la proteólisis y la lipólisis. La caquexia tumoral es un factor de mal pronóstico. Pues su prevalencia se ha visto que ocurre en el 80% de los pacientes durante el curso de la enfermedad terminal. Cuando hay una pérdida mayor del 10% del peso previo a la enfermedad, ocurre hasta en el 45% de los pacientes oncológicos que están hospitalizados. Con respecto al cáncer de lo que es la parte digestiva alta y el pulmón, tienen las tasas más altas de pérdida de peso. Los pacientes con cáncer de pulmón con un 30% de pérdida de peso muestran una depresión muscular de un 75%. Eso también se suma, ¿no? Por ejemplo, a la disnea. Los pacientes pierden todo lo que es la masa muscular y ya no tienen fuerza para poder ventilar adecuadamente. Más sumado a la ansiedad, ellos pueden hacer más disnea. El cáncer de mama, los sarcomas y los linfomas también presentan estos van a presentar menor pérdida de peso. Entonces, la caquexia tumoral, pues hay cáncer, lo cual va a haber un consumo de energía, va a haber anorexia, porque el paciente no quiere comer, lo cual le lleva a una disminución de la ingesta de alimentos y le lleva pues a caquexia, ¿no? Esto es visto desde el punto de vista tradicional. Igual, el cáncer, hay productos tumorales, hay productos de acogida, los cuales van a llevar a una anorexia, disminución de la grasa, disminución del músculo, va a haber mayor fatiga, lo cual lleva también a caquexia. Entonces, la definición y clasificación de la caquexia por cáncer en un consenso internacional nos dice que es la pérdida de peso de más del 5% en los últimos 6 meses. Cuando el índice de masa corporal está por debajo de 20 y cualquier grado de pérdida de peso por encima del 2%. Entonces, vamos a darnos cuenta que estas pérdidas son nos van a dar un alto índice, que los pacientes van a tener sarcopenia y van a tener una pérdida de peso mayor al 2%. En su definición y su clasificación, con respecto al cáncer, porque puede haber causas de caquexia por otros tipos, por ejemplo el VIH también, el SIDA. Entonces, normalmente estamos en una etapa normal, en una etapa de muerte.
Cuando hablamos de una etapa de precaquexia, cuando está casi normal, pues hay una pérdida de peso menos del 5%. Va a haber anorexia y va a haber un cambio metabólico, pero va a ser mínimo. Cuando ya entramos a una etapa de caquexia, pues hay una pérdida de peso por encima del 5% o un IMC por debajo de 20 y la pérdida de peso está encima del 2%. A menudo esto va a condicionar a poca ingesta de alimentos y puede haber infecciones ya de tipo sistémicas. Y pues la caquexia refractaria, cuando ya estamos al borde de la muerte, cuando esto nos dice que la enfermedad de cáncer ya pues catabolizó todo nuestro organismo, nuestros músculos y no responde al tratamiento del cáncer, pues esta nos está diciendo que ya el paciente está muy cercano a la muerte. Entonces, ¿cuáles son sus características? Estas van a presentar en grados variables, puede ser de baja intensidad, puede haber una ingesta baja, puede haber anorexia, puede haber saciedad temprana, puede haber náuseas, entonces puede haber anemia, alteraciones hidroelectrolíticas, hay una pérdida de peso con depresión y alteración de los compartimentos corporales, los pacientes se edematizan, hay astenia y hay perdón, distrés emocional. Hay un cambio muy marcado en el paciente. Entonces, este cáncer nos va a llevar a que el paciente esté en anorexia, nos va a llevar a que el paciente esté constantemente con náuseas, con vómitos, los cuales van a causar cambios metabólicos, con el metabolismo de las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, los cuales van a llevarnos a una pérdida de peso, ¿no? Y nos va a llevar a un síndrome de caquexia tumoral. Y eso, pues, nos lleva a desórdenes metabólicos severos, lo cual causando un hipermetabolismo, resultando en un incremento de la insuficiencia energética. Quiere. Entonces, vamos a ver que hay la causa o el factor que va a determinar va a ser siempre el tumor. Este tumor va a causar que haya un factor de movilización de lípidos, que son en este caso las grasas. Va a haber movilización de citoquinas, va a haber cambios hormonales, los cuales van a causar, pues, la grasa, una descomposición de las grasas. Con respecto a las citoquinas, van a estimular al hipotálamo, al hígado, los cuales en el hipotálamo van a causar anorexia, mayor gasto de energía, el hígado ya no va a tener una adecuada respuesta inflamatoria. Y los cambios hormonales, pues también a nivel muscular va a haber una degradación de las proteínas, ¿no? Los cuales el tumor también va a generar una inducción de lo que es la proteólisis, llevando también a la falta de la masa muscular y una degeneración de las proteínas. Y esto se traduce en que entre el huésped y el tumor, pues va a haber alteraciones metabólicas por los compuestos tumorales, va a haber respuesta a las citoquinas, ¿no? Ya esto igual nos va a generar alteraciones endocrinas, alteraciones en el sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal, llevándonos a una lipólisis, a la pérdida de proteínas, anorexia y finalmente llevándonos a la caquexia. ¿Cuáles son las medidas generales que debemos tomar? Pues favorecer la adaptación del paciente y sus familiares. Hay que hablar con el paciente siempre para comentarles cuál es el curso natural de la enfermedad. Hay que restarle la importancia a la comida. ¿Por qué? Porque lo que hace la familia siempre es, no sé si ustedes lo habrán visto, pero es, come más para que no bajes de peso, come, 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 todo el día queremos que nuestro paciente oncológico esté comiendo. Pues el paciente no quiere comer, entonces no lo puedes obligar a comer, no quiere porque no tiene deseos de comer. Entonces no debe ser nuestro objetivo que el paciente solo coma. Entonces hay que respetar su voluntad, su autonomía del paciente si no desea comer. Entonces hay que darle quizás algunos tipos de consejos dietéticos a la familia en el sentido de, por ejemplo, yo soy la paciente oncológica, ¿no? No quise comer en el desayuno, pero ponte, quiero comer a las 3 de la tarde.
Entonces, le voy a cambiar y le voy a dar según sus gustos del paciente. Si la paciente quiere comer a esa hora, pues le doy a esa hora. Tengo que ser flexible en sus horarios de alimentación. O sea, quizás quiera comer pues más tarde, no quiere comer con los demás, yo no sé. Entonces, muchos de ellos, como ya su estómago se ha reducido porque no está comiendo normalmente, entonces ya no tolera comer los mismos volúmenes que comemos habitualmente nosotros. Entonces quizás tenemos que bajar, disminuir las raciones y que sean estas más pequeñas y mejor presentadas, porque a lo mejor, a ver, hago un ejemplo, te dan un segundito de quinoa, todo así tirado, y se va a ver feo y no le va a dar ganas a la paciente de comer. Y a lo mejor le ponen un adornito, no sé, con un perejilcito, y cambia la carita del segundito y la paciente quizás le gusta, ¿no? Entonces, esas cositas son pequeños detalles, pero hay que manejarlos en este tipo de pacientes que ya están con caquexia, que no olvidemos que esos son sus únicos alimentos que se van a servir. Entonces hay que tratar de que nuestra comida sea atractiva para ellos, hay que hacerles comidas diferentes, texturas diferentes, consistencia suave, sin condimentos tan excesivos, ¿no? Los purés y la dieta blanda no son bien aceptados por periodos largos porque igual no le ayudan al paciente. Y no forzar la ingesta, porque después acabamos forzando y acabamos que el paciente acabe vomitando. Entonces, ¿cómo es la situación de la caquexia actualmente? El manejo de la caquexia tumoral es en realidad curar el cáncer. En este caso, este síndrome es completamente reversible porque si curas el cáncer, el paciente vuelve a estar bien. Desafortunadamente es infrecuente en pacientes con tumores sólidos avanzados, ¿no? A la fecha, sin embargo, a pesar de muchos años que se han coordinado o se han llenado de grandes esfuerzos con respecto a la investigación en estos casos, pues la evidencia dice que para prevenir y tratar la pérdida muscular relacionada con el cáncer, principalmente por patogenia multifactorial en este síndrome, es curar el cáncer, ¿no? Hay que quitar el problema de fondo para que la persona pueda mejorar. De lo contrario, si es un tema de cáncer de tumor sólido, esto muchas veces sigue progresando. Entonces, los pacientes con caquexia, pues ya de por sí van a tener debilidad y van a tener fatiga, ¿no? Van a tener astenia, que es uno de los síntomas más comunes de los pacientes con cáncer. Eh, la sedación y la disminución de las habilidades psicomotoras pueden estar relacionadas con uso también de analgesia, de estos tipos de opioides que usualmente utilizamos en estos pacientes. Pues el metilfenidato es excelente para el manejo de sedación inducida por opioides. La astenia es en pacientes con sedación inducida por opioides es probablemente diferente a la fatiga en pacientes que no sufren esta sedación. Por lo tanto, suponer que la astenia de toda la población mejoraría con psicoestimulantes y la fatiga probablemente estaríamos mal, porque este medicamento, el metilfenidato, es excelente, pero solo para aquellos pacientes que tienen fatiga por sedación inducida por opioides. Pero si es una astenia que el paciente siente por su misma condición, no le va a ayudar estos psicoestimulantes. La dexametasona sí nos aporta un beneficio en el componente físico de la astenia y muestran ayuda en realidad. Cuando vienen los pacientes paliativos por protocolos a la unidad de paliativos, les ponemos dexametasona, lo cual ayuda y mejora su apetito de los pacientes. Nos ayuda a mejorar su estado de ánimo y también nos ayuda a mejorar su apetito. Entonces está dentro de los protocolos. A veces les ponemos en alitas subcutáneas para que puedan tener infusiones continuas con dexametasona. Bueno, eso sería todo con respecto a la caquexia. También asumo que han visto pacientes caquéticos, ¿verdad? Hello. Sí, doctora. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. Ya.
Eh, bueno, ay, tenía algo acá. Ay, creo que lo perdí. Doctora, solo una consulta en torno a la Dime, caquexia. Esteban. Si un paciente ya, eh, tanto por edad o, bueno, un paciente oncológico o no oncológico, que ya pierde la capacidad de alimentarse por sí mismo, o sea, ya es un anciano, tiene demencia y ya no se alimenta, o sea, Ujú, intentan darle de comer y como que no comen, lo escupe y todo demás. ujú. Y va bajando de peso. ¿Cuáles serían las opciones que se podrían dar a ese paciente para que no se vuelva caquéxico? Oh, Claro. En este sentido, estamos hablando de un paciente con demencia. El paciente pues no va y escupe, ¿no? Entonces, no va, uno que posiblemente no se va a dejar alimentar por ninguna persona o quizás por alguien que todavía lo sienta cercano. En este caso, lo que se indica generalmente es la colocación de una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal. Entonces, cuando ya son pacientes crónicos y tienen este problema, muchas veces se deja insertada una sonda que va directamente hasta el yeyuno. Entonces, el tipo de alimentación que se le da son dietas hiperproteicas con leches generalmente, para poder evitar que el paciente se vaya consumiendo mucho más rápido. Y esas sondas pues se colocan a nivel de la barriguita. Entonces, para que el paciente, a los pacientes luego se les faja para que ellos no se saquen la sonda, ¿no? Ya no se coloca en la nariz. Entonces, son sondas de larga permanencia que pueden estar meses ahí, ¿no? Pueden estar medio año, si es bien cuidado, hasta más. Pero se ha visto casos de estos pacientes ancianitos de los que tú me estás mencionando, que a veces los descuidaron o la cuidadora la descuidó y se agarró la sonda y se sacó. Entonces, lo que usamos en ellos son dietas hiperproteicas, sobre todo leches. y gracias, doctora. Y una última consulta en Dime, relación Esteban. a la clase anterior. Ujú. O sea, un paciente que estábamos hablando, creo que más que todo de demencia. O sea, de lo que había mencionado, que un paciente ya con demencia, ya anciano oncológico o no oncológico, puede estar bien, o sea, estar lúcido y de la nada decaer, así, en un Sí. momento a otro. Ujú. Se dice que los pacientes, cuando están previo o faltando poco tiempo para su fallecimiento, tienen episodios de lucidez. Eso está descrito en los libros, ¿no? Que tienen episodios de lucidez y de un momento a otro cambian. Entonces, pues bien, hay que hacer un diagnóstico diferencial si realmente ya están cerca, o sea, junto con su diagnóstico y con todo lo que tiene. Por ejemplo, si es un paciente oncológico terminal, si hablamos de eso, ¿no? Podríamos decir que tuvo sus movimientos de lucidez, pero ahora, si hablamos solo de un ancianito, por ejemplo, que no tiene cáncer y no tiene nada de eso, hay que averiguar bien la causa, ¿no? Porque puede ser un trastorno del medio interno, puede ser de causa farmacológica y, este delirium generalmente va a desaparecer cuando se compense todo lo que está descompensado, por no así decir, valga la redundancia. Entonces, no en este caso siempre van a tener delirium permanente, ¿no? Hay que saber la causa del delirium. Si la causa del delirium es farmacológico por medio interno o aquello, entonces hay que tratar la causa que tiene el paciente. Pero si la causa es ya, hemos descartado todo eso y vemos que es un paciente que ya está en agonía o en sus últimos momentos, se ha visto mucho en los pacientes que tienen periodos de lucidez. Conversan y están como si no pasara nada. Pasaron una hora, 2 horas y otra vez están mal y de ahí ¡plup! Decayeron, ¿no? Entonces, se dice que 48 horas previas al fallecimiento, el paciente puede tener esto, ¿no? Gracias, doctora. Sí, Esteban. Bien, no encuentro cuál era mi otra descarga.
Vamos a hacer el Kahoot, ¿les parece? Y ya para terminar, Sí, doctora. Sí, ya, doctora. denme un retirito, voy a cargar eso. Desactualizada con la tecnología.